Regresamos en... Ah, mira, por Se te favor. escucha en HD Pero ahora. ahora sí. Ahora No me sí. vas a silenciar, vos querés. Y ¿sabés qué es lo peor? Que ahora que me escuchan, yo no tengo que hablar. No. Claro. Muy bien. Para eso la tenemos a Vicky Duclos Sigüet. Exactamente. Y les voy a contar sobre una falopilla que estuve viendo en estos días. ¿La has visto? La arranqué. Mira, ella ya sabe de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de MH370. The Plane That Disappeared, se llama en inglés, el avión que desapareció. Por Se supuesto. mataron con el título. Sí. Sí, se mataron con todas las ideas en esta Se serie. mataron. No. Diego. Amarilla. No. No. Lo bueno que no fui yo. Cosas no se dicen. El chiste sí. negro, Es ¿no? que lo vi Muy a Beto, Beto, lo vi a muy Beto. Muy lo Beto, tuyo. muy Beto. Bueno, justamente es una docuserie que la vamos a encontrar en Netflix, tiene 3 episodios y nos va a contar sobre este avión de Malaya Airlines que en el año 2014 inició su vuelo con normalidad hasta un determinado momento en donde como pierde comunicación, no por nada extraño, digamos, corta la comunicación con como que te diga Es que sale... una base. Claro, sale y del va a área, empezar a el comunicarse área de con otra. cobertura de Malasia, Exacto. pasa al de Vietnam y cuando corta el área, es decir, me despido del comando Claro. de Brian, paso al de Vicky, bueno, ahí... En esos 90 segundos posteriores a ese término de comunicación totalmente normal, el avión desaparece de los radares y no se entiende más nada, ni dónde está, ni qué carajo pasó, nada de nada. El avión literalmente desaparece. Entonces, lo que termina sucediendo en esa situación es extremadamente compleja porque hay una situación de un territorio marítimo, oceánico, que es verdaderamente complejo para llevar adelante búsquedas. De hecho, la serie esto en los primeros momentos, dentro de todo, lo contextualiza bastante bien, digamos, muestra cómo es ese territorio, cómo son esas olas, cómo es ese movimiento del agua, que hace que cualquier cosa que caiga ahí sea muy difícil de encontrar. Y fue efectivamente lo que pasó con este avión. No solamente preguntarse dónde cayó específicamente, porque se entiende y se sobreentiende que en algún lado tuvo que haber caído, pero entre la falta de precisión para saber en dónde estuvo, porque desapareció de los radares, y además la dificultad del terreno, bueno, la cuestión es que se hizo muy difícil pensar en poder recuperar ese avión y se tuvo que dar por fallecidas a todas las personas que Sí, iban a bordo. Y agregá que además, al no tener nada de información, hasta tenés que sumar la hipótesis de que tiene combustible para 8 horas y siguió volando 8 horas. Entonces, ¿Hasta dónde ya puede es llegar? irrastrable. No, claro, exactamente. Si tenés que empezar a calcular si o se cayó inmediatamente o voló 4 horas más, 3, 2, en qué dirección, hacia dónde, dio vueltas en círculo, 8 horas, no lo sabés. Digo, verdaderamente la falta de información respecto de lo que había sucedido hizo que este avión no apareciera. Una situación totalmente trágica y desesperante para las familias que estaban esperando que sus seres queridos llegaran a su destino. Pero verdaderamente para las autoridades imposible dar una respuesta. Y a partir de eso es que este documental se centra como en esta imposibilidad de nadie para dar una respuesta certera y todas las especulaciones que aparecen a propósito de eso. Porque ahí aparecen no solamente lo que son investigaciones oficiales, sino por supuesto el trabajo que hace la prensa en desconfiar o no desconfiar de lo que se diga en las fuentes oficiales, los familiares, que les alcance o no les alcance la versión oficial, y además algunas otras investigadores, vamos a decirle, Qué por el generosa. momento, ahora vamos a aclararlo más, que también deciden llevar adelante sus propias investigaciones para sacar a flote, literalmente, la verdad. El apellido de ese encima es sabio, la traducción. Sí, sí, es cierto. Hay cosas Bueno. como que son muy paradójicas, ¿viste? Nah, pero dejá. ¿Lo viste? No, André? no. Ah, No, no tuve no luz. sabés de lo que te salvás. Pero sí, yo se lo dije antes, le dije, Gracias universo vos sabés que, y además y es algo que eso. me dejaba pensando todo el tiempo, digo, cada vez veo en más documentales que le dan lugar de autoridad y de opinión a gente que dice que Terrible. investiga y lo máximo que hizo fue googlear. sí, Sí. es cierto. Es alarmante Bueno, acá eso pasa porque literalmente eso. el problema es cuando se repite mucho eso y trasciende. Es que cada vez más se está viendo Sí. en documentales. ¿eh? Sí, la Y verdad que lo le de dan los lugar de jóvenes- preponderancia. Bueno, es que de hecho los 3 episodios están casi
la columna vertebral del primer episodio se centra en este hombre que se llama Jeff Weiss. Jeff Weiss. Y este hombre que lo que hace es justamente decir que él llevó adelante una investigación paralela para llegar a la verdad, pero básicamente su investigación paralela se basa en hacer googleadas de cosas y generar foros de intercambio con gente y llegar a distintas hipótesis y conclusiones de lo que podría haber pasado, que son un poco bastante delirantes y que verdaderamente en realidad nunca nadie se tomó en serio. Digo, todo lo que ustedes vean en este documental dicho por este hombre nunca jamás trascendió lo que es el blog de él. Sin embargo, acá en el documental parece que le dieran la entidad de que se hubiera investigado las hipótesis que él planteó. Verdaderamente este hombre fue totalmente intrascendente en toda esta historia. Y cada una de las cosas que dice, que testimonia y por ahí hasta refuta, rápidamente son contradecidas por especialistas en cada materia. Es muy raro que el documental esté estructurado así, porque yo lo que le decía a los chicos antes de salir al aire es, yo casi que sentía que era el documental para burlarse de este tipo. Porque te pusiste a hacer un documental sobre la historia de este avión y después en realidad los 3 episodios son ponerlo a este tipo a decir boludeces y después mostrarme qué de boludeces dijo. O sea, no entiendo bien para qué hizo eso. Ojo que por ahí vos tenés una herramienta de análisis de las docuseries que ves regularmente, que después las reflexionamos. Yo no sé si tan fácilmente alguien que vea diga, che, este tipo no invocó una, es un boludo. A ver, Morena, que seguramente piensa que es un capo inteligente. No, es un boludo. Es más, son las peores partes de la... Son las peores partes. Yo no la terminé todavía. Pero en esos momentos es como que no tenía sentido. O sea, sí, me parecía que no tenía sentido como con lo que venían contando. Confío en la humanidad, entonces. Sí, no. O sea, a nivel de que te está mostrando lo que dice el gobierno y de repente sale este boludo que vive en Florida que no tiene nada que ver. Claro. O sea, estamos hablando de un avión en Malasia y hay un monkey que está en la playa en Miami hablando. Qué mejor análisis. Resumido. Muy bien resumido. Nadie lo podría haber explicado mejor. Sí, es que es exactamente eso. Claro, pero, a ver, More lo resume muy rápidamente y muy bien. Digo, pero el tipo termina hablando minutos, tira hipótesis, hace su análisis. Digo, ¿quién lo produce? ¿Cómo le podés ¿Tenés dar dato? lugar a eso? Netflix. Sí. Esto es típico de un canal como el low cost de Discovery. Alienígenas ¿Entendés? ancestrales. Claro, Sí. Discovery ID, que no lo ve nadie, lo ve mi tía que ve de acá. Que tiene acciones y tiene que sumarte la Porque idea. lo pone de fondo mientras plancha, pobre mi tía. Pero ese contenido así Por completamente... favor, sí. Sí, la verdad que es bastante flojo. Yo creo que también igual, viste que ahora Netflix todo tiene que ser mínimo de 3 episodios. En un momento eran 8. Sí. Lo bajaron a 4 o 3. Y Ahora porque la gente todo debe abandonar en y 3. Sí, porque ya está, también basta. Probablemente. Pocas historias merecen 8 episodios, menos de un documental. O sea, piensen que un documental promedio, y de hecho después vamos a hablar de uno, es 1 horita y 20, ya estamos. Y algunos 1 horita 30. Sí, el documental no tiene en general una duración más extensa No, que cualquier película promedio. En general no, se nota cuando son más largos, a veces son muy buenos obviamente, pero un documental de 8 capítulos de 40 minutos, No. bueno, es un montón de horas. Bueno, esto bajó a 3, pero acá le sobran... Y, no y sé. y otra cosa que 2 y también medio. tiene... Era para un Sí, corto es esto. que sí. 2 sobran seguro. Y otra cosa también relevante para hablar de lo que estamos hablando es que un caso que el mundo entero habló. Entonces, 3 episodios para contextualizar, para contar lo que el mundo entero puso en agenda en su momento, el seguimiento también que se hizo a nivel global. Digamos, fue reciente, 2014 sucedió esto, en marzo justamente se cumple Sí. un aniversario hace unos días. No, ayer. Ayer, si no ¿Cuándo me es? equivoco, 14 ¿Cuándo? de marzo, ¿no fue? 2000, Claro. Sí, 2000. sí. Bueno, la cosa es que, digamos, el mundo entero habló de esto mucho tiempo, el seguimiento y demás, y acá medio que todo lo Mirá. vuelven a contar y armar hipótesis locas, Hay algo que y me- esas son las que le dan más tiempo y desarrollo. Es algo que me acuerdo muchísimo del momento, porque eso siempre me llama mucho la atención, este tema de estas tragedias, porque sí, bueno, qué pasó, Sí, que sí. no va a Misterio. suceder, claro, todo el misterio de lo que sucedió. Y recuerdo que habían habilitado públicamente, vos te registrabas y te habilitaban una porción, una foto sacada del océano para ayudar a la búsqueda. Y eso te pone en dimensión del tamaño y lo imposible que es la búsqueda de algo que no sabes dónde está. Claro, Eso está. eso está en el documental. Bueno, ¿Vos te anotaste? apareció, no, Vos podrías haber sido... comentaron la de Kornilov. ¿Eh? No, no dijeron No, eso. ¿qué? A ver, el contanos. papelón del siglo fue. No, por Dios, contame ya.
agarra la querida Courtney, parece que le había bajado mal la pastillita. No. Y pone, no sé si en Twitter o en dónde, cómo no ven un zoom, nada, había nada, era como una mancha, decía, cómo no se dan cuenta, todo el mundo indignada, que acá está el avión, manden, escriban, y la mandaron a dormir, obviamente, No, porque... no, un oso polar era. Pero salió eso y al ratito mandó la querida Courtney esta cosa y fue como que... Ella lo encontró aparte en cuestión de minutos. Lo encontró. Lo encontró indignado. ¿Cómo no lo ve todo el mundo? Claro. Bueno, son ahí todos está esto que se anotaban, se escribían. De hecho, hay un testimonio interesante, por lo menos, para hablar, mucho más que el de Jeff Wise. Y todo eso para una última hipótesis en el tercer episodio, que me parece que es la que más cierra todo. Digo, ¿por qué no era eso el documental? Pero es muy conspiranoica también. Pero por lo menos la persona... A esa le creo. Y yo le creo... Es una periodista y aparte va siguiendo un ejercicio periodístico que puede estar equivocada, puede estar acertada, pero el ejercicio periodístico está bien hecho. Ella misma igual dice... Es así. Tenemos a este que mencionó More, muy bien sintetizada Amigo la de idea. More. Este amigo de More. Y por otro lado nos van a presentar a otra periodista que también llevó adelante como una investigación con fuentes un poco más interesantes, con acceso a una información más interesante, propia de una periodista, no de un bloguero que está en su casa. Con un trabajo... Claro, con otro tipo de acceso a información y análisis. Que lo que tiene de interesante es que ella propone una hipótesis a último momento. Es un poco delirante, pero ella misma dice... No hay pruebas de esto que estoy diciendo. Es una reconstrucción de algunas cosas que encontré y que nadie me sabe responder. Una teoría. Exacto, pero la diferencia entre ella y él es que ella tiene preguntas que ninguna autoridad responde y él tiene preguntas que son una estupidez y que ya están respondidas de antes, ¿entendés? Como él habla, por ejemplo, en términos por momentos de como si fuese una pelopincho en donde se cayó algo y todos deberíamos pararnos ahí y ver si se cayó acá, tiene que estar acá. Y el documental todo el tiempo te va diciendo, te va mostrando cómo es el océano, cómo es el lugar, cómo funciona ese territorio. Que vos decís, mira, amigo, si vos googleaste y no googleás YouTube videos del océano, ya, o sea, ahí mismo se caía tu teoría, ¿entendés? Digo, ni siquiera te estoy pidiendo que juegues con tus propias herramientas, ni siquiera te estoy pidiendo que te das información. Tardaron como 70 años para encontrar el Titanic, como es decir que... Bueno, Dios mío. Tremendo. ¿Sabes qué me acordé? Pero Bueno, nada, es como... dentro de las hipótesis que hace esta periodista, por ejemplo, dice, yo encontré en internet una foto de Brian con Beto abrazado, lo mínimo que pienso es, che, Beto conoce a Brian, ¿sí? Bueno, perfecto, eso es casi irrefutable, porque por lo menos la foto de última puede estar trucada. Te doy el micrófono a vos, Brian, testimonio de X persona acusada. No quiero dar ejemplo para no spoilear, porque justo es lo más interesante del documental, pero digo, te pongo el micrófono, Brian, y te digo... Alguien, no sé, Vicky está diciendo que vos lo conoces a Beto porque vio una foto con vos abrazado. ¿Qué tenés para decir al respecto? Mínimamente argumentás. Claro. El tipo dice, hiere mis sentimientos. Que digan esas cosas de mí. Esa es la explicación, digamos, y ni siquiera hablo de una persona porque está abrazando a otra. Estábamos hablando de organizaciones asociadas con países. Sí. Dice, no, hiere mis sentimientos. Ese es todo el argumento que para refutar lo que dice otro. Sí. Y así se maneja el documental. Claro. Navegando esas aguas, valga el juego de palabras. Voy a decir algo como para ir cerrando. Y voy a traer a mi amada Misterio sin resolver. Esta serie que se la da de importante y seria porque habla de un caso en serio donde se murió un montón de gente, qué sé yo, qué sé cuánto, termina siendo como... Básicamente quisieron hacer una historia de la que no se sabe nada, porque un misterio es eso. Hacer un documental sobre un misterio es recontra difícil porque el chiste es que no hay información para resolverlo. Entonces es un desafío poder generar intriga y tratar de dejar un pliego más bien claro hacia algo, porque la verdad que para leer sobre algo que no sabemos lo que pasó, leo en Google. Y sin embargo, una serie como lo es Misterio sin resolver... Te iba a decir, tranquilamente para hacer un capítulo de eso. Claro, pero lo hacen muchísimo mejor. Porque dicen, vamos a agarrar cosas que no tienen sentido, que nadie las puede explicar, y les vamos a dar un marco para que vos te vayas, aunque sea con una idea de qué piensan distintas personas. ¿O qué piensas hasta dónde mañana? Después te olvidás. sabemos, claro, pero acá es como que le dan una entidad que... No, por favor. Me quedo 1000 veces con el caso de Pie Grande de Misterio sin resolver. El chupacabra. Era mucho más... Confirmado por Misterio sin resolver. Totalmente. O sea que, está resuelto. Está resuelto. Para mí está resuelto. Totalmente. Siempre voy a recomendar ese episodio de Pie Grande de Misterio sin resolver. Es una locura, pero ¿cómo hacer un episodio sobre algo
que nadie nunca vio, nadie puede confirmar que existe, así. Esto por lo menos pasó. Igual Tratá de hacer algo mejor. igual para mí está respondido todo. Yo elijo creer. ¿De qué hablas? ¿De eso? Sí, Y porque vos elegiste a tu conspiranoica favorita. sí. A la periodista. Él se quedó La con él. última hipótesis del último episodio para mí es la respuesta a todo. Me No, empezó por ahí, no entonces. llegó. Así que Yo me una quedé en vez el que- segundo. Tipo, No, todo sos falopa, todo falopa. me quedé en mitad de segundo. Lo que más me interesó es la parte que cuentan que todavía tenían recepción las personas que estaban en... Eso nunca se Cuando te responde, suena- por ¿No, ejemplo. ¿No quedan nada? ¿Eso? No, No. Me bajo. no, pará. lo que te La dicen hipótesis final, porque ahí puedes tener relación con eso también. Después lo podemos charlar. Es que en un momento hay una de las personas que dice, a mí me llegó una llamada del teléfono de mi papá después de que ya se había perdido la comunicación y todo. Mirá la escena Eso que me es tremendo. imagino. O sea, cuando pasa toda esa Tremendo. secuencia y que todos empiezan a llamar y todos tienen tipo... Todos Pero tienen yo tono. tengo una Todos explicación tenían para tono, eso en claro, base a la boludo. hipótesis final. Después la tenemos que charlar, así que esperemos que lo vean, aunque no les guste, porque hay que dar un veredicto. No, ahora te lo pero spoileamos, algo- More, no lo veas, te lo contamos nosotros. Sí, Bueno, sí. o vayan directo al tercer capítulo. Sí, vayan Bueno, directo. hay que dar un veredicto. No, una estrella. Una sola estrella. Sí, le pondría 0, pero bueno, no se puede. Flojara. Pero Se no, presentó. Flojísimo, flojísimo. Sí, porque se presentó a rendir. 13 Porque lo episodios. intentaron. Claro. Porque puso bien su nombre y apellido. Está bien, y porque está ahí a mano. Y además es un caso que, bueno, de alguna manera a todos nos interesó un poquito en su momento y esto seguramente reflotará el debate, tal vez. No lo sé. Véanlo y luego lo debatimos. Obviamente manden un mensaje a ver cuál teoría es la que creen, etcétera, etcétera. Las vías de comunicación están abiertas, como dicen las señoras y los señores. Y ahora es momento de buena música, Brian. Dicen, No, de buena música. ¿No? dicen, no lo escuché el disco. Porque después te digo, si sí o si no, no te ¿Cuál voy a es decir la que sí, si no. A ver. La El corte. que estás poniendo todos los días acá en la radio. El corte. Ay, sí, Mirá cómo temón. está. Bueno, justamente Temón. esta canción, que fue el corte de difusión, fue la canción más reproducida en una semana en Spotify. Durante la mayor primera y la parte por segunda mí. semana. Sí, todas La viejitas. mayor parte fui yo en loop. Repite, repite, repite. Sí, sí. Pasó 7 semanas en la cima de la lista de Billboard Global 200. Y no solo eso, sino que se convirtió en la primera canción en la historia de la lista en obtener más de 100 millones de transmisiones en todo el mundo en las primeras 7 semanas. Muchas de esas Destronó fueron a Shakira. muchas de esas transmisiones fueron en esta radio los días Sí. que operaba yo. Igual destornó a Shakira no es mucho mérito, te digo. No, pero era un número elevado con lo que hizo con el Visa. Yo esperaba un poquito más. No, pero la destronó mejor que quede esto. No importa, vamos a dar play entonces a escuchar Flower. ¿De quién? De Miley Cyrus. We were good, we were gold.